Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Aprovecho esta oportunidad para felicitarles la llegada del mes de Ramadán, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, dando primero las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos permitido alcanzar el mes de Ramadán, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para hacer buenas acciones y ayunarlo con fe y esperanza en Allah, y también hacer obras que complacen a Dios y le satisfacen. Amén. En esta clase vamos a detallar las clases del decreto, sea agradable o desagradable. Durante la clase pasada hemos hablado de la creencia en la predestinación o la creencia en el decreto, sea agradable o desagradable. Entonces, habíamos visto que la creencia en el decreto implica creer firmemente que todo lo que sucede, creer que todo lo que sucede es creación de Dios, viene de Dios, ¿ya? Y esto implica creer en 4 clases. Primero, el conocimiento, que Dios tiene el conocimiento absoluto, ¿ya? Segundo, es la escritura, que Dios ha escrito todo lo que conoce que va a pasar. 3, la voluntad de Dios, o sea, Dios, todo lo que sucede con la voluntad de Dios, sucede bajo el poder y la voluntad de Dios, ¿ya? Y 4 es la escritura. Primero el conocimiento, ¿ya? La escritura, el conocimiento, la escritura, la voluntad, y el otro es la creación. Primero el último es la creación. El conocimiento, primero el conocimiento, que Dios tiene conocimiento absoluto de todo lo que sucede. 2, la escritura, Dios ha escrito todo lo que sucede y lo que va a suceder, ¿ya? 3, la voluntad, o sea, todo lo que sucede está bajo el poder y la voluntad de Dios. Y 4 es la creación. Dios ha creado todo lo que sucede, ¿ya? Entonces, eso ya lo hemos explicado, lo que significa cada parte. Ahora vamos a ver 2 partes que tenemos que entender sí o sí para comprender el tema del decreto, sea agradable o desagradable, que son la escritura y la voluntad. La escritura, hay una escritura, por ejemplo, universal, ¿no? Es decir, todo lo que va a suceder en el universo, o sea, para todos los seres creados, ¿ya? Esta es una escritura aparte. Otra escritura, por ejemplo, de todo lo que va a suceder en la edad, en los años que va a vivir o que vive tal persona o cada persona, ¿ya? O sea, hay una escritura de todo lo que va a suceder a una persona en toda su edad, en toda su vida, en esta vida, ¿ya? 3, hay una escritura anual, ¿ya? Y también hay una escritura, por ejemplo, diaria, es decir, lo que va a pasar cada día, lo que va a pasar cada año, lo que va a pasar, en la vida de cada ser humano, ¿ya? Y lo que va a pasar desde la creación del universo hasta el fin del mundo, el fin del universo. Entonces tenemos que saber, los tipos de la escritura. Ahora pasamos a la voluntad o el poder de Dios, ¿ya? Y eso es una parte muy importante para poder entender el decreto de Dios. La voluntad o el poder de Dios, ¿ya? O sea, bajo el cual suceden todas esas cosas, ¿ya? Es todo lo que sucede, se divide en 2 tipos. O sea, esa voluntad se divide en 2 tipos. La primera es que todo lo que sucede
no quiere decir que Dios ama, o que eso es lo que Dios ama, o que eso es lo que Dios quiere que suceda. O sea, no quiere decir que Dios sí le gusta eso. Por ejemplo, un terremoto. Un terremoto Dios ya ha escrito antes de la creación de los cielos y la tierra, y antes de la creación de los seres humanos, que tal día, tal hora, va a suceder un terremoto en tal lugar. Entonces, esto es un decreto de Dios. Esto ya está escrito por Dios. Pero eso no significa que Dios quiere, o sea, que quiere este hecho, o que desea, o que le gustan los terremotos. Eso no quiere decir esto. Entonces, si Dios no lo quiere, o si Dios no le si eso no quiere decir que le gusta a Dios, ¿por qué Dios por qué Dios lo decreta? Dios lo decreta por algo. Hay una sabiduría detrás de eso. Un terremoto, por ejemplo, un tsunami, un robo, ¿ya? Un robo, una enfermedad de una persona, o por ejemplo, una epidemia, etc. Todo eso, o sea, está escrito por Dios, es decir, va a suceder, pero no quiere decir que eso le gusta a Dios, o que a Dios le gusta que suceda esto. No quiere decir, o sea, Él sí lo ha escrito, o sea, va a pasar, pero no quiere decir que Dios lo ama. Por eso hay personas que, por ejemplo, cuando les suceda algo desagradable, dicen: Dios, ¿por qué has permitido eso? Sí, Dios lo ha permitido, pero no quiere decir que a Dios le gustan los robos, o que le gusta, por ejemplo, la violencia, o que le gusta, por ejemplo, que una persona sea violada. Eso no quiere decir que le gusta. Entonces tenemos que entender eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? La pregunta que hice, ¿por qué entonces, si a Dios no le gusta eso, por qué lo decreta? Esto tiene un porqué, que solo Dios sabe, tiene una sabiduría detrás. Bueno, que tal vez se pueda saber, tal vez no. Tal vez se pueda saber en el momento, o después de un tiempo, después de años, así como que no, ¿ya? Entonces, tenemos que entender esta parte. La otra parte, no, la tabla preservada, hermana Nicole, es donde está escrito todo lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder. Y la tabla preservada es donde está escrito todo lo que va a suceder, todo lo que sucede. La segunda parte, o el segundo tipo de la voluntad, ¿ya? Es lo que Dios desea, lo que Dios desea que suceda, pero no significa que eso va a suceder. Lo que Dios sí desea, lo que Dios ama, lo que a Dios le gusta que suceda, pero no significa que eso va a suceder. No significa que eso va a suceder. Entonces, esto es el contrario del primer tipo de la voluntad. El primer tipo es todo lo que Dios decreta, o todo lo que Dios permite que suceda, pero no significa que Dios lo ama, o que eso le gusta a Dios, ¿ya? Como el ejemplo que puse, terremoto, o sea, tsunami, una enfermedad, un robo, digamos, una infracción, por ejemplo, ¿no? Etc. Y el otro tipo es todo lo que a Dios sí, lo que Dios ama y lo que a Dios le gusta, le satisface, lo complace, pero no quiere decir que va a suceder. No quiere decir que va a suceder, ¿ya? O sea, tal vez suceda, tal vez no.
Tal vez suceda, tal vez no. Un ejemplo. Esta clase es algo que complace a Dios, ¿no? O sea, el bien, hacer buenas acciones, por ejemplo, dar una caridad, hacer una donación, ayudar a alguien. Todas esas acciones son amadas por Dios, pero no quiere decir que eso va a suceder. Tal vez suceda, tal vez no. ¿Ya? Tal vez suceda, tal vez no. Entonces, tenemos que distinguir entre lo que sucede, pero no quiere decir que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios, pero no quiere decir que va a suceder. No quiere decir que va a suceder. Tal vez suceda, tal vez no. Entonces, si llegamos a distinguir entre esos dos tipos de la voluntad, del poder bajo el cual, digamos, está nuestro poder, ¿ya? Podemos entender y podemos estar tranquilos ante todo lo que nos sucede, ante todo lo que nos pasa, ¿ya? Entonces, ejemplos sobre el primer tipo de la voluntad es, como decía, un robo, como decía, por ejemplo, una caída, por ejemplo, digamos, quema de alimentos, por ejemplo, o perder, digamos, un ser querido, por ejemplo. Eso es lo que no quiere decir que eso le gusta a Dios, pero sí sucede. Sucede, pero no quiere decir que le gusta a Dios. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Lo permite porque, o lo decreta por algo que Él sabe. Hay una sabiduría detrás de eso. Hay una sabiduría detrás del permiso o de la autorización de lo sucedido. ¿Ya? Y el otro tipo es todo lo que Dios desea que pase, o todo lo que Dios ama, todo lo que Dios, todo lo que agrada a Dios, todo lo que a Dios le satisface a Dios y le complace a Dios, pero no quiere decir que va a pasar o que va a suceder. Puede que suceda, puede que no. Como esta clase, por ejemplo, sí, Dios le gustan esas clases. O sea, Dios ama que se hagan clases, digamos, de religión, donde se recuerda a Dios, donde se enseña a la gente sobre Dios, etc. Pero no quiere decir que eso, o sea, va a suceder, sí o sí va a suceder. No, puede que suceda, puede que no. O, por ejemplo, digamos, hacer una donación, ¿ya? Hacer una donación o ayudar a un pobre, ayudar a un necesitado. Estas acciones, esta acción y otras buenas, sí, son amadas para Dios, pero no quiere decir que, o sea, van a pasar. No quiere decir que van a suceder. O sea, eso también, aquí está incluida la capacidad del ser humano o el libre albedrío, ¿ya? O sea, Dios sí enseña y hace saber a la gente, hace del conocimiento de la gente que a Dios le agradan las buenas acciones, le satisfacen las buenas acciones, pero no quiere decir que van a suceder. Entonces, si sucede, o sea, si el ser humano pues hace una buena acción, esto quiere decir fue con el permiso de Dios. Fue con el permiso de Dios, fue con su autorización, ¿ya? Y eso sucede bajo el poder de Dios. El poder del ser humano está bajo el poder de Dios, ¿ya? Entonces, espero que, de nada, hermana, espero que esté claro esas dos últimas partes del decreto, digamos, divino, para poder entender todo lo que nos sucede en la vida. Así que no digamos cuando alguien nos roba o cuando nos ponemos en una prueba, no decimos a Dios por qué. Dios, por favor, ¿por qué lo has permitido? ¿O por qué a mí? No,
O sea, esto está escrito, pero por algo. No quiere decir que a Dios sí le gusta que sufras, le gusta que te roben o le gusta que te hagan el mal. No, no, nunca. Eso no quiere decir que le gusta a Dios. Pero Dios lo permite que suceda por algo. Tal vez por ejemplo, encontramos en el Islam que ante las pruebas tenemos que mantenernos pacientes, tenemos que saber que esto es una prueba de Dios, aunque es desagradable, aunque al parecer vemos que es algo desagradable, pero en el fondo tiene algo bueno para nosotros. Tal vez es algo bueno en esta vida o en la otra vida. Es para también recompensas, para que Dios nos recompense. ¿Ya? Las pruebas es para que Dios recompense a aquellos que las acepten y tengan paciencia y estén satisfechos ante las pruebas de Dios. Esta es una de las sabidurías, por ejemplo. ¿Ya? Y el otro es lo que Dios ama, lo que Dios le gusta, lo que Dios satisface, a lo que Dios le complace, pero no quiere decir que 100% va a suceder. Puede que suceda, puede que no. Si sucede, está bien. Y si sucede también, está bajo el poder de Dios. Sucede bajo el poder de Dios. Sucede bajo el permiso y la autorización de Dios. Si no sucede, ya no sucede. ¿Ya? Entonces, así que tratemos de entender esto. Y si no entendemos estas cosas, hermanos, hermanas, alhamdulillah, vamos a vivir tranquilos y vamos a saber que todo lo que nos sucede, si es desagradable, entre comillas, pues tiene en el fondo algo bueno. ¿Ya? Si es agradable, pues tenemos que agradecer a Dios por habernos permitido hacer esta buena acción, como por ejemplo el mes de Ramadán, ¿no? Nosotros pedimos a Dios que nos alcance el mes de Ramadán, que nos permita ayunarlo. Si lo ayunamos, esta es una acción que Dios ama y tenemos que agradecer a Dios por habernos permitido ayunar el mes de Ramadán. ¿Ya? Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga entender la religión, que nos haga comprenderla y poner todo lo que aprendemos en práctica. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga la llegada del mes de Ramadán, que nos ayude y que nos permita hacer buenas acciones que agradan a Dios y que le complacen. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y feliz mes de Ramadán.